El presidente López Obrador condena que en el periodo neoliberal todas las reformas a la Constitución fueron para afectar al pueblo de México y beneficiar a una minoría rapaz. Ya se viene el debate por las reformas constitucionales presentadas por el presidente. Muy buenas, con mucha justicia social, Dani. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador es muy inteligente, lo hizo con el tema de la reforma eléctrica que el presidente sacó este plan B, el de la nacionalización del litio. Y hay reformas que el presidente dice, bueno, si no se aprobaron, las vuelvo a presentar. Si no se aprueban en mi gobierno, plan C, para que después de septiembre, entre septiembre y octubre, los nuevos legisladores puedan aprobarlas y, como dices tú, en beneficio del pueblo. Llegó la justicia social y no va a haber impedimento para que estas reformas pasen, para que estas reformas se aprueben y sobre todo para rescatar muchísimas cosas que dejaron en el olvido y en el despeñadero, diría el presidente, y estos gobiernos neoliberales. No, y es que mire, dijo, en el periodo neoliberal se quitaron principios y sobre todo derechos de campesinos, obreros de la mayoría de nuestro pueblo. Todas las reformas que hicieron a la Constitución en 36 años fueron para favorecer a una minoría rapaz. Todas esas reformas se hicieron para afectar a la mayoría de los mexicanos. Y sí, es cierto, gracias a esta buena administración y gracias sobre todo a la inteligencia del presidente, dice, bueno, pues vamos a hacer una reforma al Poder Judicial por esta situación, una reforma al Poder Electoral, una reforma a los pueblos indígenas, una reforma para estos programas sociales. Y lo dijo, ahora estamos enviando este paquete de reformas a la Constitución para regresar ese espíritu público, social que tenía nuestra Constitución vigente, esta Constitución de 1917. En la reforma electoral propone, y este tema se puso buenísimo y a mucha gente le agradó, Dani, propone sustituir al INE con el INEC. Ajá. Este Instituto Nacional Electoral y de Encuestas. De consultas. De consultas, perdón. Que por supuesto a mucha gente le gustó porque decía, oye, están haciendo esto de los OPLES, ¿no? Están duplican función. Hay que reestructurar para que no sea tan costoso. Se hablaba que un ahorro en el tema electoral de 5 años, me parece, de 32 mil millones de pesos, en el que también ya se dejara de subsidiar tanto gasto para operatividad de los partidos políticos. Y la función va a ser absolutamente la misma. Tenemos el INE, que es un órgano nacional, y luego tenemos los institutos estatales, que es justo lo que se va a recortar, y que este nuevo INEC, sí es INEC, ¿verdad?, realice todas estas actividades. Sí, ¿qué son los OPLES? Los OPLES son estos órganos estatales, por ejemplo, que el Instituto Estatal Electoral de tal lugar, ellos hacen las funciones locales, pero si se lleva a cabo una elección también interviene el INE, entonces por eso dice el presidente, pues mejor que lo haga el INE y ya eliminamos estos órganos locales. O sea, al final, de todas maneras, termina siendo la chamba el INE, o sea, es doble trabajo. Ajá, se duplica. Pero este instituto, al pertenecer a este famoso OPLE, pues termina siendo como un INE dentro del INE. Exacto, como una sucursal. Que no tiene pero que tiene la necesidad de todo un consejero local, un lo otro, un aquello. Sí. Hacen la chamba, pero luego llega el INE a volver a hacerla. Sí, lo mismo un consejero presidente, como es Guadalupe Tadei, pero en cada estado. Consejeros de los OPLES. Es todo, prácticamente todo. Incluso hay partidos. O sea, locales. Tenemos un INE y otros 32. Exacto. En pocas palabras. Wow. Definitivamente, amigos, esa reforma importante. Y otra, Dani, que también me llamó mucho la atención, que lo anunció Luisa María Alcalde, es este programa de las reformas para construir viviendas año con año, viviendas a precio justo, precio económico
y que ya deje de ser ese negocio turbio el Infonavit. Que también ha hecho una limpieza profunda en el Infonavit. Bueno, sí. en todas las dependencias. En todas, ahí va. Pero esto del Infonavit, ¿te has dado cuenta cómo se quedan todos los medios callados? Sí. Todos los temas que no son relevantes, que no generan esta polémica o esa grilla aparentemente política, no los tocan. No los hablan. Ahora, se trata de justicia social. Oye, yo veo en los comentarios gente que me dice, oye, Polo, yo tengo 10 años pagando mi crédito y nada más la cuenta ha bajado como 5,000 pesos. Pues no le decían ahí el Infiernavit, justo por todos, son plazos supuestamente bajitos, pero muy largos. Sí, amigos, el presidente López Obrador hablaba como en la red, ahí en la conferencia mañanera, en la red consular, están tratando de brindar derechos y ayudar a la gente que obtenga su credencial. Alicia Bárcena daba pues ahí algunos mensajes importantes en la conferencia mañanera, porque también resulta, Dani, por si no sabías, público, que ahora Santiago Taboada dice que le van a apostar mucho al voto extranjero. Pues como no les va a alcanzar con los de la capital. Ahora, pues yo también hacía el análisis yendo más allá, mi mente maquiavélica que de repente me acompaña, que no vayan a querer hacer un fraude en Estados Unidos con el voto electrónico, el voto a distancia. La gente que nos está viendo de aquel lado, ayúdenos a compartir esta información y sobre todo infórmense y ahí vaya corriendo la voz, y no hay que permitirlo. Sí, claro, ¿no? Inclusive vimos cómo, hablando del INE y todo esto, la marcha a la democracia, que el orador único fue el exconsejero del INE, Lorenzo Córdoba. En esta marcha andaba Enrique Krause y que comparó esta marcha con la del 68. Sí. Pero ya salió un sobreviviente, amigos, de aquel 68 a responderle a Enrique Krause, y se llama Pedro Medina, que le puso tremendo catorrazo al analista orgánico, ¿verdad? De escuela, intelectual. Y la neta, amigos, bien interesante cómo le respondía bien machín Pedro, en el que le decía, oye, déjate de estas payasadas, porque ofendió, amigos. Y siguen pensando, por supuesto, que el pueblo de México es tonto, amigos, ¿no? Miren, así respondía. Señor Enrique Krause, mi nombre es Pedro Medina e hice esta carta para usted. Soy sobreviviente de la masacre del 2 de octubre de 1968 y fui participante de las manifestaciones en que pedíamos democracia, libertad de expresión y manifestación. Señor Krause, usted ofende y deshonra la memoria de estudiantes, obreros y personas mayores que murieron en la masacre de Tlatelolco al decir que su manifestación del pasado domingo es semejante a la del 2 de octubre de 1968. Nosotros sí fuimos reprimidos por un gobierno autoritario, tirano y represor. Las manifestaciones de 1968 fueron disueltas con tazos y escudos de granaderos, y en Tlatelolco con balas y bayonetas del ejército. A ustedes no los desalojaron del Zócalo con tanquetas como si lo hizo el ejército en 1968. En aquel año no podíamos hablar mal del gobierno, porque al que lo hacía se lo llevaban a los paros de Tlaxcuaque o al campo militar, donde eran desaparecidos. Yo le doy gracias a Dios que me permitió ver el comienzo por lo que nosotros luchamos, y me duele que aquellos que murieron en la lucha no hayan podido ver el cambio que hoy estamos viviendo. No que se haya consumado la democracia, nos falta mucho, pero ya ha comenzado. Si la masacre de 1968 no hubiera disuelto con las armas, seguramente el cambio habría comenzado en 1970. Pero no fue posible. Pues ahí está. Y lo dice, ojalá, como me hubiera gustado que quienes ya no están estuvieran viviendo el cambio que actualmente estamos teniendo. Pues ahí está, interesante esta manera en cómo sentaron a Enrique Krause. Señoras y señores, su comentario bien importante en la cajita de las opiniones. Vaya y busque el poder del pueblo. Ahí los espero, amigas y amigos. Hay muy buena información. Muchísimas gracias por todo su apoyo.